Si hoy usted cree que ya atrapamos a los 45 responsables de lo que le pasó a Carlos Manso, le tengo que decir algo incómodo. Esa historia no es verdad y se lo voy a explicar yo mismo. Buenas noches, México. Soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Hoy les voy a platicar clarito, sin tapujos, sobre esa historia que anda corriendo por todos lados, en redes, en notas, en videos, de que Grecia Quiroz ya atrapó a los 45 responsables de lo que le pasó a Carlos Manso. Suena fuerte, suena redondo, suena justicia rápida en medio del dolor, pero no es así de simple. Y esta noche les voy a decir con toda claridad qué es verdad, qué no lo es y qué sí estamos haciendo para que el caso de Carlos Manso no quede sin resolver. Yo vi ese titular más de una vez, me lo mandaron por WhatsApp, lo vi en capturas de pantalla, en hilos de X, en videos donde se mezcla el rostro de Grecia, el mío, imágenes de marinos en Colima y la palabra justicia escrita en letras enormes. Es la historia perfecta para un país cansado del conflicto. La viuda que se convierte en alcaldesa, una megaoperación, 45 personas capturadas, el CJNG reculando. El problema es que cuando uno se acerca a los hechos, esa historia deja de sostenerse. No toda, hay partes reales, muy reales, y partes que son simplemente un salto más allá de la verdad, y nosotros no podemos darnos ese lujo. Déjenme empezar por lo que sí es cierto. El 1 de noviembre fallece Carlos Manso, alcalde de Uruapan, durante un festival de velas en plena celebración del Día de Muertos. Un joven sicario le disparó frente a cientos de personas. Carlos llegó con vida al hospital, pero no sobrevivió. Eso lo sabemos todos. Eso lo he repetido una y otra vez, no solo como funcionario, sino como mexicano que ha tenido que mirar a la familia a los ojos y decirle no vamos a dejar esto así. A los pocos días, su esposa Grecia Itzel Quiroz García asumió la presidencia municipal de Uruapan, la viuda convertida en alcaldesa. Yo estuve allí. La vi temblar, la vi llorar, la vi sostener el sombrero de su esposo como si fuera lo único que la mantuviera de pie. Ella no es un personaje de novela. Es una mujer con 2 hijos que perdió al hombre con el que compartía su vida y su proyecto político. Y sí ha mostrado valentía, y sí ha alzado la voz. También es cierto que la investigación ha avanzado, que detuvimos a Jorge Armando N., el licenciado, señalado como uno de los autores intelectuales del caso de Carlos, conectado a una célula del grupo organizado Jalisco Nueva Generación. Es cierto que hay chats cifrados, logística detallada, vínculos con el RUNO, un operador de alto nivel del CJNG. Es cierto que se detuvo a escoltas que en lugar de proteger terminaron señalados como partícipes del caso. Y es cierto que por instrucción directa de la Presidenta de la República se puso en marcha el Plan Michoacán por la paz y la justicia con miles de elementos federales desplegados, trabajo de inteligencia y apoyo social en la región. También es verdad que entre el 18 y el 23 de noviembre, la Secretaría de Marina, a través de la Sexta Región Naval, llevó a cabo un operativo intenso en 4 municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima Capital. Ese operativo forma parte de la Estrategia de Seguridad Pez Vela 2025. Ahí se detuvo a 45 personas. Ahí se aseguraron objetos largos, objetos cortos, vehículos, chalecos, radios, 677 dosis de sustancias controladas, más de un centenar de dosis de otros materiales. Y desde que empezó la estrategia Pez Vela, Marina contabiliza 130 y 2 detenciones de generadores de conflicto en ese estado. Todo eso es real. Todo eso está documentado en informes oficiales, comunicados de la Marina, conferencias de prensa. Entonces, ¿dónde está el problema con ese titular? El problema está en 2 cosas muy concretas. Primero, presentar a Grecia Quiroz como si ella hubiera atrapado o encabezado la captura de esos 45. No, Grecia no dirige a la Marina, no diseña operativos navales, no manda infantes de Marina a Colima, es alcaldesa de Uruapan, tiene un papel político y moral muy importante, pero no es comandante de tropa. Segundo, llamar a esos 45 responsables del grupo ligados a la red de Carlos Manso como si fueran el grupo completo responsable del caso del alcalde. Hoy, con la información que tenemos, eso no es verdad. Son presuntos infractores de la ley, presuntos integrantes de estructuras criminales que operan en Colima, algunos con vínculos al grupo, en un contexto de guerra entre el grupo y los mezcales por el control del puerto y de rutas marítimas. Pero no existe hasta este momento una resolución oficial que diga los 45 son responsables de lo que le pasó a Carlos Manso. Cuando mi equipo y yo vimos ese titular, hicimos las preguntas básicas que cualquier ciudadano debería hacerse. Primero, ¿qué dice exactamente el parte oficial de Marina? Dice 45 presuntos infractores de la ley detenidos, aseguramiento de objetos, sustancias, vehículos, inmuebles, en el marco de la estrategia Pez Vela 2025.
Habla de generadores de conflicto, de estructuras logísticas del crimen organizado en el Pacífico, pero no habla de 45 responsables de Uruapan. Segundo, alguna autoridad, Fiscalía General de la República, Fiscalía de Michoacán, Fiscalía de Colima, ha informado que esos 45 fueron vinculados a proceso por el caso de Carlos Manso. No, hay personas detenidas por ese caso, sí, pero no son los 45 de Colima. Tercero, hay una comunicación institucional donde se diga que Grecia encabezó o coordinó operativamente esa acción. Número, Grecia aparece como debe aparecer, acompañando, exigiendo, informando a la población, pero no como jefa del operativo. Yo les hablo hoy como servidor público, pero también como mexicano, que lleva años viendo cómo la desinformación se monta sobre el dolor de la gente. Sé que Uruapan no es un mapa, es una ciudad donde viven familias que trabajan en el aguacate, en el comercio, en el transporte, donde la extorsión del crimen organizado no es una teoría, es la llamada que entra al celular del comerciante a las 10 de la noche. Sé que Colima no es solo un punto en la costa, es un estado que lleva años atrapado entre el CJNG y los mezcales, entre situaciones graves en la calle y familias desplazadas. Nuestro trabajo, el mío, el de la Marina, el del Ejército, el de la Guardia Nacional, el de las fiscalías, no es construir mitos, es proteger a esa gente. Y para protegerla necesitamos claridad, no titulares bonitos. Permítanme ser muy concreto con lo que sí sabemos hoy. Sabemos que el caso de Carlos Manso está vinculado al CJNG, a una célula encabezada por el Runo y operada en parte por el licenciado. Sabemos que hubo complicidad de elementos que tendrían que haberlo protegido. Sabemos que hay por lo menos 3 jóvenes involucrados directamente en la ejecución, uno de ellos neutralizado en el lugar, otros identificados. Sabemos que el caso no está cerrado, que faltan órdenes de aprehensión por cumplimentar, que seguimos rastreando flujos de dinero, comunicaciones cifradas, movimientos de objetos. Sabemos también que el CJNG no opera en un solo estado, que lo que pasa en Uruapan está conectado con lo que pasa en Colima, en Jalisco, en Guanajuato, que los barcos que llegan y salen del puerto de Manzanillo son parte de la misma cadena criminal que extorsiona a un taquero en la colonia más humilde de Michoacán. Y en ese contexto, la estrategia PES Vela 2025 en Colima es una pieza importante. 45 detenidos en una semana, 132 desde que empezó la operación, golpes a la logística del grupo, rutas, bodegas, casas de seguridad, eso no es menor. Pero decir que Grecia atrapó a 45 responsables de su marido es saltar del dato duro a la fantasía. Es convertir una estrategia institucional en un capítulo de serie. Yo he estado en Colima, he hablado con pescadores, con madres de jóvenes desaparecidos, con gente que trabaja en el puerto. He estado en Uruapan con comerciantes que me dicen, secretario, aquí pagamos piso desde hace años. Si ustedes de verdad están pegándole al grupo, díganos la verdad, ¿va en serio o no? Hace unos días, un señor mayor, dueño de una pequeña ferretería, me dijo, oiga, si ya agarraron a 40 y tantos responsables del presidente, ¿ya podemos dejar de tener miedo? Tuve que decirle la verdad. No, todavía no. Hemos detenido a gente importante, hemos golpeado estructuras, pero el riesgo sigue y justamente por eso no puedo parar aquí y repetir una frase que no está respaldada por un expediente. Quiero hablar también de Grecia porque este tipo de titulares no solo confunden a la gente, también la ponen a ella en un lugar que no le corresponde ni la protege. Grecia no es una operadora militar, no diseña tácticas, no manda marinos a irrumpir en casas, no organiza cateos. Su responsabilidad está en Uruapan, reconstruir el tejido social, atender a las víctimas, mantener los servicios, sostener un gobierno municipal bajo amenaza. Su valor no está en capturar a 45 criminales, está en no doblarse ante quienes quisieron callar a su esposo, en seguir yendo a las plazas, en mirar a la gente a la cara, en aceptar un cargo que muchos no se atreverían a aceptar después de lo que pasó. Cuando alguien escribe Grecia Quirós, 45 responsables del grupo presos, está intentando hacerla ver como una especie de jefa de guerra. Y eso no solo es falso, es peligroso porque la expone aún más frente a los grupos criminales y genera una expectativa irreal en la población. La idea de que de un día para otro responsables de una tragedia quedaron detrás de las rejas. Yo no voy a quitarle a Grecia un gramo del reconocimiento que merece como mujer que resiste, pero tampoco voy a adjudicarle un operativo que es producto del trabajo de la Marina y de una coordinación nacional más amplia en la que participamos muchas instituciones. Se los digo con absoluta franqueza, si mañana tuviéramos identificados y detenidos a todos los autores intelectuales y materiales del caso de Carlos Manso, si pudiéramos probar que entre ellos hay personas capturadas en Colima dentro de PES Vela 2025,
No lo esconderíamos, lo anunciaríamos, lo presentaría yo mismo en conferencia con las pruebas en la mano, con los expedientes listos para ser llevados ante un juez, porque esa sería, sin duda, una de las mejores noticias de este año para Michoacán, pero lo correcto hoy, es decir, lo que sí podemos probar, hay un autor intelectual detenido, hay escoltas detenidos, hay líneas claras hacia el CJNG, hay 45 presuntos criminales detenidos en Colima, dentro de una estrategia que golpea al mismo grupo en otra parte del tablero. Hay rutas financieras detectadas, hay empresas fachadas bajo la lupa, hay más de 10,000 elementos federales desplegados en Michoacán bajo el plan por la paz y la justicia. Todo eso es real. Lo que no es real es que esos 45 sean ya hoy los responsables de Carlos y que Grecia haya encabezado su captura. Sé que algunos dirán, el secretario solo se está cubriendo, no quiere que le quiten el crédito o está protegiendo a alguien. No, precisamente porque la responsabilidad es enorme. No podemos permitirnos construir expedientes sobre rumores. No podemos, por ganar aplausos rápidos, poner en riesgo procesos judiciales que tienen que ser sólidos. Yo prefiero 1000 veces la verdad difícil, incompleta, que la mentira redonda, que se vuelve tendencia y después se cae a pedazos cuando llega a un tribunal. Y también sé que hay gente que desde el dolor se agarra de lo que puede, que ve un video donde le dicen, ya cayeron 45 responsables del alcalde, y siente un alivio momentáneo, es humano. Queremos creer que ya se hizo justicia, que el círculo se cerró, que el monstruo fue neutralizado. Pero si ese consuelo se construye sobre exageraciones, después duele el doble, porque la realidad vuelve a imponerse. Hay más responsables libres, hay más redes operando, hay más trabajo que hacer. Si mañana aparece una prueba seria que vincule a alguno de esos 45 detenidos en Colima directamente con la planeación o ejecución del caso de Carlos, ¿qué vamos a hacer? Lo de siempre. Asegurarnos de que la evidencia tenga cadena de custodia, de que los peritos analicen los dispositivos, de que los metadatos de mensajes y llamadas sean consistentes, de que la información no solo sirva para un video, sino para una audiencia ante un juez. Y si esa prueba aguanta ese escrutinio, entonces habrá más órdenes de aprehensión, más imputaciones, más nombres que añadir a la lista de responsables, pero eso no ha ocurrido todavía y nuestro deber es hablar de lo que ya ocurrió, no de lo que quisiéramos que hubiera ocurrido. Hoy lo que sí puedo decirles mirando a la cámara es esto. La historia de que Grecia Quirós atrapó a 45 responsables del grupo ligados al caso de Carlos Manso, ¿no es verdad? Sí, hubo un megaoperativo de Marina en Colima, sí hay 45 detenidos, sí están golpeando estructuras del grupo y de sus rivales en esa zona. Sí es parte de una estrategia coordinada que también tiene que ver con Michoacán, pero nadie en el gobierno federal, en la Marina, en las fiscalías ha afirmado que esos 45 sean los responsables de Carlos, ni que la alcaldesa de Uruapan haya dirigido su captura. Lo digo con respeto absoluto para Grecia y para quienes han compartido esa historia con buena fe. Entiendo de dónde viene el impulso. Viene del horror de ver a un presidente municipal caer en un festival, del miedo de vivir en una ciudad sitiada por la extorsión, de la necesidad de creer que por fin les estamos ganando terreno a quienes se creen dueños de la vida y de la muerte. Pero mi trabajo no es alimentar ese impulso con ficción. Mi trabajo es construir justicia con hechos. A veces eso es menos espectacular, casi nunca cabe en un titular de una sola línea, a veces implica decir todavía no. Cuando todos quisiéramos escuchar ya estuvo, a veces implica reconocer que una operación como PZ Vela 2025 es un paso enorme contra el crimen organizado en el Pacífico, sin convertirla en algo que no es. Por eso hoy no vengo a darles una clase sobre noticias falsas. No vengo a regañar a nadie. Vengo a hacer algo mucho más sencillo y mucho más difícil, decirles la verdad tal como está hoy, aunque no sea perfecta, aunque no cierre todas las heridas. Mi compromiso como secretario de Seguridad es seguir informando cuando haya avances reales en el caso de Carlos Manso. Si alguno de esos 45 detenidos en Colima resulta estar directamente involucrado, lo sabrán por los canales oficiales, no por una frase inflada. Si detenemos a más autores intelectuales, lo anunciaremos claramente. Si hay errores en la actuación de autoridades, también tendrán que salir a la luz. Mientras tanto, mi obligación es seguir coordinando a la Marina, al Ejército, a la Guardia Nacional, a las policías estatales, seguir reforzando a Michoacán con el plan por la paz y la justicia, seguir protegiendo a Grecia, a su familia, a los alcaldes amenazados, a los comerciantes que no quieren seguir pagando piso, a los jóvenes que no quieren que su única opción sea enrolarse con un grupo criminal. No todo lo que estamos haciendo se ve en las pantallas, no todas las llamadas que interceptamos, no todas las cuentas que congelamos, no todas las rutas que desmantelamos se vuelven virales,
Pero a la larga es ese trabajo silencioso el que decide si la próxima generación va a crecer en un Michoacán y en un Colima, sometidos por el miedo o en estados donde el conflicto deje de ser la regla. Yo sé que ustedes no me piden perfección, me piden honestidad. Esta noche eso es lo que vengo a ofrecerles. Soy Omar García Harfuch. Seguiré dando la cara por este país con todos sus dolores y todas sus esperanzas.